Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a todos. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por tener un nuevo día para adorar al Señor. Estamos contentos porque estamos ya terminando la expansión, el pequeño expansión que estamos haciendo. Ya son algunos detallitos nada más, sobre todo las sillas que vienen, si Dios lo permite, esta semana también. Y creemos que con eso estamos listos para dos cosas. Número uno, para el congreso que vamos a tener 3, 4 y 5 de julio y que usted no puede faltar. Y también estaríamos listos para recibir a todos los que el Señor quiere enviar, así como a usted lo mandaron para este lugar. Así que el Señor sigue enviando los que han de ser salvos. Amén, hermano. Así vamos a estar listos y para recibirlos y para bendecir juntamente con ellos al Dios de los cielos. Gracias a todos los hermanos que nos han estado ayudando todos estos días. Las hermanas, algunas hermanas se tomaron el espacio para venir a ayudarnos. De repente el miércoles vamos a hacer algo más por ahí porque allá en el área de la cafetería no solo nos quedó más corto, sino que todavía tenemos muchos, dirían en El Salvador, muchos chunches. Mucho equipo de trabajo y algún material ahí, entonces estamos ahí un poco cortos ahí. El miércoles, con la ayuda del Señor, vamos a ver si podemos hacer esa limpieza para que ya nos quede listo ese salón. ¿Listos para la palabra, hermano? Denle un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Vamos a seguir con nuestra serie, y para introducirme a esta serie quiero ir a Éxodo capítulo 2, verso 1 al 3. El Éxodo es la preparación para la conquista. Entonces vamos a ver hoy, la semana pasada hablamos de la opresión que el pueblo de Israel tuvo durante 430 años. Y hoy vamos a ver el surgimiento, el llamado de Moisés, el llamado del libertador que Dios levantó para poder liderar al pueblo de Israel. Éxodo 2, capítulo 1, verso 3 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Cuántos dicen amén? Si usted conoce un poco la historia de Moisés, la historia de Moisés nos enseña que los procesos de Dios son etapas de crecimiento, etapas de formación. La vida de Moisés nos habla de los fracasos, del desierto, de la preparación que Dios hizo en Moisés para poder liderar a un pueblo. Pero si usted ve, el nacimiento de este gran líder no fue fácil. Nació en un ambiente de esclavitud y nació en un ambiente de muerte, porque Faraón había dado la orden de que todos los hijos varones los mataran. Después dio la orden de que mataran a todos los niños varones menores de 2 años, y entre ellos estaba ahí Moisés. Pero el Señor, de una manera soberana, de una manera providencial,
Lo guardó, hermano, porque a la mamá se le ocurrió hacer una arquía de junco y la metió en el río Nilo. Pero el río Nilo, hermano, estaba atestado de cocodrilos. Imagínense qué aventura, qué sagacidad y qué valentía la de la mamá de decir: yo lo pongo aquí. Y pues obviamente lo hizo ya bien planeado. Lo voy a poner aquí y allá que se encuentre con la hija del faraón, tal vez así sobrevive. Y así lo hizo. Hermano, recorrió no sé cuánto fue lo que recorrió en el río. La hermana de Moisés lo iba viendo, que iba navegando la arquía, y de alguna manera maravillosa el Señor lo guardó hasta que llegó a donde estaba la hija de Faraón. Fue algo providencial, fue algo maravilloso, hermano. Los grandes líderes casi siempre nacen en medio de turbulencias, en medio de pruebas, en medio de aflicciones. No es extraño que el Señor, en su grande misericordia, a usted y a mí nos haya guardado Dios en este mundo para ser de Él y para buscar al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé de qué lo haya guardado a Dios a usted, pero a mí me guardó de muchas cosas. De niño, solo el nacimiento ya fue un problema el mío. Solo el nacimiento ya fue un problema. Porque yo no sé dónde nació usted, pero yo sí sé dónde yo nací. Al menos porque me contaron, me contó mi mamá. Y a mi mamá se le ocurrió, bueno, no se le ocurrió, a mi mamá iba para el hospital y resulta que yo me vine antes. Así que en el taxi nací, en un taxi que iba para el hospital. Allí, en el puro taxi. Llegué allá al hospital, no sé cómo, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios permitió que no me muriera ahí, que lograra llegar. Yo no sé de qué lo ha rescatado a usted. Sé que me ha rescatado de terremotos, sé que me ha rescatado de balas que pasaban cerca de la cabeza, de bombas allá en mi país en el tiempo de la guerra. Me ha guardado una y otra vez. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para mi vida. Y yo estoy más que seguro que también Dios tiene un plan para usted. Y por eso lo tiene en este lugar, adorando y buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Providencial. Lo guardó el Señor. Fue a parar, dice la Biblia, fue a parar al palacio, porque la hija de Faraón lo tomó como hijo. Lo tomó como hijo y lo cuidó y lo empezaron a educar. Acompáñenme por favor ahí en Hechos capítulo 7 verso 21 al 22. Mire por favor, hermano, que Moisés nace y crece, aunque todos sus hermanos en la esclavitud, Moisés crece privilegiado porque crece en el palacio. Fíjense, dice Hechos 7, 21 al 22. ¿Lo tiene, hermano? Dice: pero siendo expuesto a la muerte, oiga, siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Oiga, lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y oiga esto, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Cuántos dicen amén, amén? Mire, esto nos enseña varias cosas. Primero que el Señor lo guardó providencialmente, maravillosamente lo guardó. Pero lo empezó a formar.
en la tierra de Egipto. 40 años estuvo Moisés en la tierra de Egipto. 40 años. Esos 40 años fue formado en el palacio, fue formado con la cultura egipcia, fue formado en la ciencia y en la sabiduría egipcia. Y dice la escritura, si usted leyó ahí conmigo en Hechos, dice que llegó a ser poderoso, ¿sí? Poderoso en palabras y obras, palabras y hechos. Llegó a ser poderoso. Esto me llamó un poco la atención, hermano, porque aunque él creció y fue formado en Egipto, nunca dejó de saber quién era él. Ya va a ver más adelante que Moisés sabía que él era hebreo, que Moisés sabía que iba a ser el libertador de los hermanos, que Moisés sabía que él tenía un propósito de Dios, que aunque creció en Egipto, él sabía que había venido a liberar al pueblo de Israel. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo supo, hermano? ¿Quién le enseñó? Aleluya. ¿Sabe quién le enseñó? Su madre, Jocabet. Yo me imagino, hermano, a Moisés oyendo: los egipcios somos la mejor potencia del mundo. Y Jocabet amamantándole: tú eres judío, tú eres israelita, tú naciste con un propósito de Dios. Porque se acuerda usted la estrategia que Dios usó, hermano. Si la mamá lo puso en la arquía, pero la hermana fue a buscar una nodriza, ¿se acuerda? Una nodriza que cuidara a Moisés. Y qué casualidad que la nodriza era la mamá. Es que bien estratégico todo, hermano. Entonces yo me imagino a la nodriza, que realmente era la mamá, diciéndole: Moisésito, no creas en las culebras. Aleluya. La culebra no es Dios. Nuestro Dios está en el cielo. Y Él es el que hizo el cielo y la tierra. Y Él es el que te formó y el que te creó y el que te cuidó y el que te ha protegido. Dios, hermano, guardándolo. Ahora, pero la enseñanza en Egipto nos enseña una verdad tremenda. El mundo puede formar en ciertas áreas nuestra vida que te van a servir en el futuro. ¿Sí? Te van a servir para el futuro. En mi vida, yo pensé que mis estudios de contabilidad y administración, en mi vida pensaba yo que esto me iba a servir para la iglesia. Yo nunca pensé eso. Yo estaba decidido y enfocado en desarrollar mi carrera a nivel profesional, en esa área, en áreas administrativas. Y lo hice por varios años, hasta que el Señor me llamó a otro tipo de carrera, a la carrera pastoral. Y diría: hermano, ¿qué tiene que ver lo administrativo con esto? ¿Qué tiene que ver lo contable con la iglesia? Pues mire, tiene que ver mucho, porque me ha ayudado. Todo aquello que aprendí en las universidades, principios de administración, principios de economía, que contabilidad, que análisis financiero, todo eso me sirve hoy. Porque no fui creado para eso. Yo pensé que esa era mi carrera. Pero como el Señor hace de lo que no es lo que es, me cambió la carrera, me cambió el camino. Y ahora ya no administro empresas, ya no administro contabilidades, ahora administro la iglesia del Señor, porque para eso me puso como siervo de Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Pero lo que estudió uno aparte te puede servir para el futuro en las cosas del Señor. Eso es importante entenderlo. Pero bueno, sigamos un poquito más. Dios puede usar cada experiencia de nuestra vida, incluso aquellas que no comprendemos, para prepararnos para su propósito.
40 años estuvo Moisés en Egipto. Ahí lo prepararon. Pensó, quizás cuando estaba creciendo, pensaba que ese era el propósito, llegar a ser faraón, porque era como el hijo de faraón. Pero no, Dios tenía otro plan para Moisés. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, sigamos un poquito más. Hechos capítulo 7, verso 23 al 25, vamos a leer. Ya Moisés ya creció, llegó a la edad de 40 años y cualquiera, hay gente que a la edad de 40 años ya se siente viejo. Aleluya. Pero no, hombre, los 40 son la flor de la juventud. Bueno, para Moisés. Y ya para nosotros ya no tanto, porque recuerde que Moisés llegó a tener 120 años. 120. Entonces 40, les decía yo a los hermanos por la mañana, a los 40 Moisés era un chavalo, hermano. Era un bicho. Era un niño todavía. Pero mire lo que pasa aquí. Esto necesitamos verlo. Hechos 7:23 dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Esto quiere decir que Moisés, a los 40 años, él ya sabía quién era. Sabía que él era el libertador, pero había un problema. No estaba preparado para eso. No estaba capacitado. Él tenía la buena intención, tenía la pasión de querer ayudar, pero lo quería hacer con sus fuerzas. Lo quería hacer con su capacidad. Y entonces cuando vio a un egipcio maltratar a un hebreo, se metió de inmediato. Pero mire, hermano, se notaba que no estaba preparado, porque el que iba a ser el hombre más manso, ¿se acuerda que así dice la Biblia? Que Moisés llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. En ese momento el carácter no era manso, el carácter era explosivo. Tan explosivo que en un ratito se echó al egipcio, hermano. En un ratito lo mató. Y dice la Biblia allá en Éxodo que mató al egipcio y lo enterró en la arena. ¿Usted quisiera ser pastoreado por el manso Moisés ese? Es que no estaba listo. No estaba listo para pastorear. No estaba listo para cuidar gente. Hubiera matado a cualquiera ahí. Pastor, no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Vení para acá, muchacho. Ya se imagina usted un Moisés así. No estaba preparado. No estaba listo. A veces nosotros tenemos buena intención de servirle al Señor, pero lo queremos hacer con nuestra fuerza. Y antes de que Dios te use, quiere Dios, hermano, quiere Dios transformar nuestro carácter. Quiere transformar nuestro interior. Porque todavía estamos muy rústicos. Aleluya. Todavía no estamos preparados. Moisés tenía la pasión por su pueblo, pero no tenía el carácter suficiente para hacerlo. El fracaso que tuvo, porque ahí fracasó. El intento es: miren, yo soy el libertador. Y dice que sus hermanos dijeron: no, ¿y tú quién eres? Porque fueron dos incidentes que la Biblia marca. El primero fue con el hebreo y el egipcio. Mató al egipcio. El día siguiente volvió a salir y encontró a dos hebreos, dos hermanos peleando. Y entonces él les dijo: miren,
dejen de pelear. Yo les voy a ayudar. Y entonces le dijeron, ¿y tú quién eres? ¿Quién te puso por príncipe sobre nosotros? ¿Quién te puso por juez sobre nosotros? ¿O acaso nos vas a matar como mataste al egipcio? Y entonces dice la Biblia que Moisés se asustó porque dijo, hoy sí ya me descubrieron, dijo. ¿Lo quiere ver en la Biblia? Ahí está escrito. Mire lo que dice el texto. Vamos a ver. Éxodo 2:14. Éxodo 2:14 dice, si leemos del verso 13, por favor, para tenerle un poquito más de contexto. Verso 13. El 13 dice, al día siguiente, después que mató al egipcio, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían, peleaban. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Ya me cacharon, dijo. ¿Verdad? Ya me cacharon, dijo. Ya me agarraron. Fue descubierto. Pero ese error que Moisés hizo solo evidenció que no estaba preparado. Hermano, tus errores y mis errores solo demuestra que no estamos listos para algo. No estamos listos, no estamos preparados. En los trabajos, cuando recién comenzamos, a veces nos equivocamos. Sobre todo cuando estamos comenzando. Ya si tiene 10 años y sigue cometiendo el mismo error, mejor búsquese otro trabajo. ¿Verdad? Porque no puede ser que siga cometiendo lo mismo. Pero normalmente cuando uno está empezando, comete errores. Pero ¿qué es lo que demuestra el error? Que nos falta preparación. ¿Sí o no? Cuando te equivocas en el hogar con tus hijos, solo demuestra que necesitas más preparación. Cuando te equivocas con tu esposa en el matrimonio, algo no está funcionando bien, solo demuestra que necesitas más preparación. ¿Y qué tengo que hacer, hermano? ¿En qué curso me inscribo? Puede ser que no sea un curso humano el que necesites. Lo que necesites es un trato de parte de Dios. Necesitas su palabra, necesitas su presencia. Porque en la palabra de Dios y en la presencia es donde nuestro carácter es transformado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos? Déjenme hacerle una pregunta. Yo sé la respuesta, pero déjenme hacérsela. ¿Cuántos necesitamos ser transformados en nuestro carácter? Levanten la mano los que necesitan. Ah, gloria a Dios. Yo pensé que solo yo, usted. Todos necesitamos que el Señor trabaje en nuestro carácter. Pero ese carácter solo se transforma, hermano, cuando Dios empieza a tratar en tu vida. Y eso fue exactamente lo que Dios empezó a hacer. Lo sacó de Egipto. Sigamos ahora, creo que no terminé la lectura. Voy a seguir la lectura. El verso 14 terminó diciendo, ciertamente esto ha sido descubierto. Éxodo 2:15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahí detengamos. 40 años en Egipto, 40 años en Madián y 40 años guiando al pueblo de Israel en el desierto. 120 años. 40 en su nacimiento, preparado prácticamente en el mundo, en toda ciencia, en toda sabiduría. Pero luego lo llevaron a Madián.
donde hay desierto. Y el desierto empezó a preparar su carácter y empezó a preparar su dependencia de Dios, porque no había aprendido eso. Moisés había aprendido a ser príncipe, había aprendido a vivir en palacio, dependía de él mismo, pero ahora lo llevaron a Madián para que aprendiera a depender del Dios que hizo el cielo y la tierra. De ese Dios es el que usted y yo necesitamos aprender a depender. Y entonces lo llevan a Madián. Fíjese bien, hermano. Tuvo que pasar Moisés de príncipe a una vida pastoral. Nunca había pastoreado. Tuvo que aprender. Aprendió con las hijas de Jetro y con una de ellas se casó, ¿verdad? Moisés. Ahí aprendió a pastorear. Ahí aprendió a tener paciencia, porque las ovejas, hermano, las ovejas físicas, vaya, las ovejas físicas requieren una gran paciencia, hermano. De veras que requieren paciencia. Las físicas, las espirituales, no viera que qué fácil, hermano, es guiarlas. Pero allá va Moisés aprendiendo algo nuevo. Nunca había pastoreado. Él se manejaba como príncipe, se manejaba como alguien independiente. Él hacía lo que quería. Ahora no. Ahora le van a enseñar dependencia de Dios y le van a enseñar humildad y sencillez en el desierto. Dios tiene que bajarle los humos a aquellos que va a usar. Aleluya. ¿Me di a entender? Dios iba a usar a Moisés, eso es indiscutible. Dios lo iba a usar poderosamente a Moisés, pero tenía que bajarle los humos primero, de príncipe a pastor. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Te van a bajar los humos primero. Si los tienes altos, te los van a bajar. Y si los tienes en el orden, no hay problema. Solo te lo van a pulir, porque hay que pulirlo. Yo les he contado algunas veces cuando recién vine a este país, uno de los trabajos que aprendí. Usted se imagina de oficina, de ver números contables o de ver cosas administrativas, a venir a cortar piedra, porque eso es lo que aprendí a hacer, cortar piedra de granito y de mármol. Eso lo aprendí a hacer con el hermano Amado, un hermano que algunos conocen aquí. Él tenía una empresa de eso y me contrató usted. Yo no sabía hacer nada de eso, nada. Pero él me enseñó, él tuvo la paciencia. Los que conocen a Amado saben que es un hombre muy paciente, hermano, sumamente paciente. Él tuvo paciencia para enseñarme. Me enseñó a cortar con la blade de diamante, a cortar, ¿cómo se llama? Construir las planchas para ponerlas en las cocinas. Pero me enseñó algo que a mí me encantaba, fíjese, hermano. Era pulir la piedra, pulirla. Y para pulir la piedra, como se había cortado, entonces quedaba todo sin brillo, ¿va? Entonces había que, aquí en inglés le dicen, hay que policharla, decían, en el buen Spanglish, ¿va? Hay que policharla. ¿Y sabe qué se le pasaban, hermano? Se le pasaban 7 lijas, desde la más áspera hasta la última que le da el brillo final. 7 es número interesante. Me encantaba porque se miraba todo rústico, y cuando terminaba con la séptima, hermano,
brillaba la piedra, brillaba. Entonces hay algunos que están tan ásperos como cuando los cortaron, pero otros ya están dando brillo, porque los están puliendo para que sean una piedra preciosa delante del Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Así tiene que pulirnos Dios. Así tiene que pulirnos. Entonces, el desierto desarrolló la paciencia y la humildad de Moisés. La desarrolló. Ahí en el desierto, y después ya con el pueblo de Israel, es cuando Dios dice de Moisés: Moisés, el hombre más manso sobre la tierra. ¿Cómo llegó a ser el hombre más manso? Porque lo procesaron. Lo llevaron de proceso en proceso hasta que dio el punto, hasta que dio la estatura. ¿Cuántos dicen amén, amén? Éxodo 2, 21 y 22 dice, oiga hermano, 2, 21 y 22, y Moisés convino en morar con aquel varón, hablando de Jetro, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, oiga esto hermano, forastero soy en tierra ajena. Gersón, forastero soy en tierra ajena. ¿Sabe qué es eso, hermano? Que lo estaban bajando hasta comenzar de cero. Moisés había aprendido a vivir en palacio. Ahora está aprendiendo a vivir en el desierto y sin nada. Sin nada. Ni dinero, ni casa, ni bienes, nada. No tiene nada, ni tierras. Pero tenía ovejas, no eran de él, eran del suegro. Si Moisés no tenía ni una oveja, todas eran del suegro. Ay, trabajar con el suegro, aleluya. Ha de haber sido una cosa emocionante eso. No, Moisés no se ve que tuvo mucho problema ahí con Jetro, pero usted mira la historia de Jacob. Moisés tuvo por suegro a Jetro, un hombre muy sabio. Más adelante le dio consejos maravillosos. Pero Jacob tuvo por suegro a Labán. Y Labán, que Labán, papito, ese sí de plano, hermano. Dice la Biblia, no me recuerdo cuántas veces, pero le cambió el salario. Me parece como 3 veces, no recuerdo cuántas. Le cambió el salario, le bajaba, en lugar de subírselo, se lo bajaba. No sé, a Jacob le fue, pero de maravilla. Tan de maravilla que trabajó por ¿cómo se llama esta? La Raquel. Trabajó por Raquel y le dieron la otra. No, pero no tengas pena, le dijo Labán. Trabajó otros 7. Entonces trabajó 7 años y le dieron a Lea. Después le dijeron, pues trabaja otros 7. Trabajó otros 7 años y le dieron a Raquel, pero todavía no tenía nada. Entonces Labán le dijo, pues trabaja otros 7 años y te damos tu casita, tus ovejitas. 21 años trabajando para el suegro. Ay, Dios, eso sí fue gran prueba. Eso fue una gran prueba. A los 21 años salió con sus hijos, su esposa y con sus bienes. A los 21 años, y no muy contento, porque el papá lo fue a seguir después. Bueno, esa es otra historia, solo para que usted tenga en cuenta si se quiere casar.
Dios quiera que no les salga un Labán. Ore al Señor para que les salga un Jetro, ¿eh? No un Labán. Bueno, pero sigamos un poquito. Mire pues, sigamos. Ahora, entonces mire pues. 40 años en Egipto, ¿verdad? Para prepararlo. Pero prepararlo en lo de afuera todavía. Porque no estaba listo para pastorear. 40 años en el desierto de Madián para prepararlo el carácter. Pero ahora venían los otros 40. Y esos 40 arrancan cuando Dios lo llama a su obra. Cuando Dios lo llama a su ministerio. Cuando Dios le va a revelar, oiga lo que voy a decir, y el que tenga oídos para oír que oiga. Cuando Dios le habla para revelarle el verdadero propósito para su vida. A los 80 años le habló Dios para decirle: para esto naciste, para esto te cuidé en el Nilo, para esto te preparé en Egipto, para esto te traje a Madián, para que liberes a mi pueblo de la tierra de Egipto. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, por favor, oiga esto. ¿Usted ya sabe para qué lo han guardado tanto tiempo? ¿Ya te reveló Dios para qué te ha guardado tanto tiempo? Porque ¿a cuántos los ha guardado Dios? ¿Para qué te ha guardado? ¿Para qué? Aleluya. No, hermano, si aquí para pasarla. No, papito, no. Esto no es de pasarla. Esto es de encontrar el propósito exacto de tu vida. Y solo Dios te lo puede revelar. Solo Dios te lo puede mostrar con claridad. Entonces viene los últimos 40 años de Moisés. Y leemos el pasaje que dice Éxodo capítulo 3, verso 1. Verso 1 en adelante. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro. ¿Cuántas tenía Moisés, hermano? Ni una. No tenía ni una. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Cuántos dicen amén? 80 años después, es decir, 80 de edad, Moisés ahora sabe para qué lo está llamando Dios. Mire, hermano, hay gente que pasa en el evangelio años y nunca sabe a qué vino. Míreme para acá, por favor. Hay gente que pasa años en el evangelio y nunca supo a qué vino. ¿A qué vino a la tierra? ¿Y cuál es el plan de Dios para tu vida? Usted puede vivir así, no hay pena. Uno puede vivir así, pero no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que oigas, que pongas atención. ¿Qué es lo que Dios pide de ti y de mí? Para eso tienes que tener un encuentro con Dios personal. No estoy hablando de que te encuentres con Dios en una zarza. No, Dios te lo va a mostrar de diferentes maneras. Dios te lo puede mostrar orando y Dios te va a hablar. Te lo puede mostrar a través de las escrituras, leyendo la Biblia, cuando la leas. Aleluya. Cuando la leas y la estés leyendo, entonces Dios te lo va a mostrar. O de repente Dios usa algún hermano que Dios le dé una palabra
Y entonces viene contigo y te da esa palabra. Así dice el Señor. No una buena intención. No, así dice el Señor. Que venga de Dios y te lo revele. O a veces hasta puede usar a alguien del mundo para decirte qué es lo que Dios quiere. Hasta un burro puede usar. Bueno, lo usó con Balaam. No va a usar un inconverso. Sí, lo puede usar. Dios puede usar sueños para hablarte. Ve, hablando de sueños, yo les contaba a hermana Patti, mi esposa, a mis hijos una vez, le conté que tuve un sueño medio raro usted y no había comido pupusas. Tuve un sueño extraño, fíjese, porque estaba en casa. Yo sabía que estaba en casa y sabía que venía un tornado, fíjese, y bien veía el tornado que veía así, venía así, frente a la casa, un poquito lejos. Venía el tornado, hermano, un tornado fuertísimo, estaba levantando de todo. Y de repente se puso frente a la casa. Yo esperando que el tornado siguiera, ¿va? Pero de repente se puso frente a la casa y se empezó a venir para la casa. Pero en el camino en el que venía, empecé a ver que dentro del tornado había fuego adentro, que también se movía el fuego. Y entonces entendí, este no es un tornado normal, dije yo. Este es un tornado, es un tornado diferente, es un tornado de Dios, dije yo, adentro. Y entonces en lugar de irme de la casa, me quedé esperándolo dentro de la casa. Y bien veía que el tornado venía. Entonces yo me quedé esperándolo. Y de repente el tornado con el fuego se metió a la casa. Y entonces yo dije, hoy le voy a preguntar a Dios muchas cosas que tengo que preguntar. Y empecé a hablar con el tornado. Y empecé a preguntarle cosas. No le voy a decir qué cosas, va, porque eso es personal, Señor. Y empecé a hablar con el tornado. Y el tornado, o más bien la bola de fuego del tornado, empezó a hablar conmigo. Y yo le preguntaba una cosa y le preguntaba otra cosa y le preguntaba otra cosa. No necesariamente te va a aparecer a ti así, pero Dios usa diferentes medios para hablarte, para explicarte lo que Dios quiere hacer de tu vida. A Moisés se le presentó en una zarza ardiendo. Lo extraño era que la zarza no se consumía. Y cuando se acercó bastante, entonces la zarza le habló. Pero no era la zarza, era Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿qué? Heme aquí. Para que Dios te use, necesitas estar dispuesto a que Dios te diga qué hacer. Esa frase, heme aquí, es una frase de disposición. Es una frase de decirle, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Heme aquí significa, Señor, lo que tú me digas. Heme aquí significa, Señor, aquí estoy para servirte. Es así. Se acuerda que en el libro de Isaías el Señor está haciendo una pregunta y dice, ¿quién irá por nosotros a la tierra? ¿Quién irá? Y hubo una voz que dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Dele un aplauso al Dios de los cielos. ¡Qué maravilla! A los que Dios les revela cuál es el propósito de su vida, son aquellos que, número uno, están apacentando ovejas, es decir, están trabajando para Dios. Número dos, están disponibles para el Señor. Están como diciéndole, Señor, heme aquí. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Me doy a entender, hermano? Eso es importante. Si usted y yo queremos que Dios nos use, póngase a la disposición. Porque si nunca se pone a la disposición,
entonces Dios no te va a dar el cargo que te quiere dar. No te lo va a dar. Te va a llamar y uno va a decir, no, Señor, no tengo tiempo. Señor, yo no puedo. Porque fíjense, hermano, que aquí está el llamado. Y Moisés dice, heme aquí. Mire qué lindo, ¿ah? Todo se ve bien. Pero después empieza a poner excusas. Porque los seres humanos somos gente de excusas. Siempre tenemos una excusa para evadir las cosas de Dios. Haga conmigo así. Mire lo que dice la Biblia. Acompáñame, por favor. Éxodo capítulo 3, verso 11. Y luego voy a ir al Éxodo capítulo 4. Éxodo 3:11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Capítulo 4, verso 10. 4:10. Entonces dijo Moisés, 4:10 de Éxodo. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, oiga, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo. ¿Por qué, hermano? Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Oyó el primero: Señor, ¿quién soy yo para que me llames? Señor, yo no puedo eso. ¿Quién soy yo, Señor? Yo no voy a poder con ese trabajo. No voy a poder con ese llamado. Y después dice, después en el capítulo 4, verso 10, Moisés dice: Señor, yo soy tartamudo. Soy tardo para hablar. No puedo. ¿Se acuerdan lo que leímos en el libro de los Hechos? Que Moisés era poderoso. ¿En qué? En palabras. Salió mentiroso Moisésito. A veces nuestras excusas son una mentira. Aleluya. A veces nuestras excusas son una mentira. Le cuento una historia personal cuando yo mentí. Fue hace años. Ya eso ya se me quitó, no me gusta mentir. Creo que se lo he contado. En las primeras etapas del evangelio, cuando ya el Señor como que quería empezarme a usar en compartir la palabra, estábamos sirviendo en una iglesia. No en Nuevo Pacto, era una antes. Y un hermano que era muy apreciado mío, discípulo del Señor, tenía a cargo compartir la palabra un día. Y resulta que él tenía al final del día, él tenía una junta que fue de emergencia a nivel financiero. Y entonces me llamó para decirme: mira, Valmore, haceme un favor. Andate a la iglesia y compartí vos la palabra, porque yo tengo una reunión y no voy a salir a tiempo. Haceme el favor, andate. En ese tiempo yo no tenía vehículo, estaba apenas arrancando, tanto en mi vida empresarial de trabajo y como en el evangelio también. Y entonces yo dije: pues tengo que ir, tengo que ir. Y entonces agarré mis cosas, mi maletita, y vámonos pues. Entonces fui al parque donde tenía que agarrar el bus. Por cierto, los que viven en El Salvador, era la ruta 101 para Santa Tecla. Esa era la que tenía que agarrar. Era una ruta, hermano, una ruta que pasaba un bus, se llenaba, y venía otro bus y se llenaba, pasaba otro bus. Hermano, uno tras otro. Bueno,
Pero resulta que yo en la parada de buses me paré y por supuesto el primer bus se llenó. Ya no pude, dije yo, ya no me pude meter. Llegó el otro bus y ¡bum! Se llenó y yo como que lento va. Ay no, qué barbaridad, se volvió a llenar. Ya vamos a la otra. Y otra vez, y miren, no había manera que yo me subiera pues. Y yo me decía a mí mismo, ¿y cómo me voy? Mire, ¿y cómo me voy? Si se llenan rápido los buses, no me da tiempo de subirme. Bueno, cuando ya habían pasado varios, como que todavía el Señor me redarguyó, ¿va? Subite, ingrato. Déjeme pensar, subite. En el último que pude me subí, pero ya iba tarde. Ya iba tarde. Me subí, apenas como aquellas subidas, hermano, en la puerta, un pie ahí agarrado y allá va uno. De repente ya pude subir, llegó el bus a Santa Tecla, era la colonia Quesaltepeque en Santa Tecla y entonces eran varias paradas y resulta que cuando ya iba, ya es tarde, decía yo, ya es tarde, no, ya no llego. Llegó el bus a la parada y yo me dije a mí mismo, ya es muy tarde, ya han de estar predicando otro. Me fui a la casa. Hermano, no fui. Yo me mentí a mí mismo diciendo que ya era tarde. Me fui a la casa. Y en la casa, obviamente yo diciéndole a todos la misma mentira, ¿va? Me agarró la tarde, no pude subir al bus, qué barbaridad, yo hice todo lo que pude, pero paja, hermano. Mentira. Allá como a las 2 horas llegó el que me había llamado, el discípulo, y llegó a la puerta. ¿Qué pasó? Me dijo. Así, serio. ¿Qué pasó? Me dijo. Fíjate que no pude, que no alcancé a llegar. Mentiras. Y él me dijo, ok, está bueno, cambiate, vamos a ir a ver al pastor. Me dijo. Ya todo así, todo achicopalado, ¿eh? Nos fuimos a la casa del pastor, vivía a unas cuadras. Cuando llegamos a la casa del pastor, el hermano le dijo al pastor, hermano pastor, vengo a pedirle disculpas. Yo tuve una junta y no pude salir a tiempo, entonces no pude venir a tiempo. Quiero que me perdone porque nunca me mencionó a mí. Él pidió perdón por él, porque él había fallado, porque él había faltado. Nunca mencionó que me había delegado a mí. Nunca lo mencionó. Hermano, salí tan avergonzado de ahí. Salí llorando, diciéndole al Señor, Señor, me diste una oportunidad y no fui hombre para hacerlo, para servirte. Él no me dijo nada. Nos regresamos a casa y nunca más mencionó nada de eso. Yo estaba tan avergonzado delante de Dios y lloraba en la presencia del Señor. Me diste una oportunidad y yo no lo usé. Perdóname. Así quedó. La siguiente semana suena de nuevo el teléfono y el discípulo del hermano me dice, tengo otra reunión. ¿Te vas para la iglesia? Y predicas, por favor, porque no voy a llegar a tiempo. Sí, le dije yo, ahora estoy listo. Salí del trabajo, hermano, el primer bus iba tan lleno que no cabía nadie. Me metí por la ventana. No es cierto. Me metí por la puerta como pude. Me subí
Me fui hasta la colonia que es Saltepeque, en Santa Tecla. Bajé corriendo, entré a la iglesia, estaban apenas comenzando el culto con la alabanza. Me dieron el tiempo de la predicación, prediqué, no sé ni cuánto, todavía recuerdo el mensaje que prediqué, todavía lo recuerdo, porque fue la primera vez que prediqué allí, la primera vez. Prediqué y la gloria de Dios cayó, hermano, de una manera que todos terminamos en el suelo, buscando la presencia de Dios. Y allí entendí cuál era mi llamado, en esa parte, hasta ahí, una parte. Me fui para la casa, usted se imagina cómo va. Iba contentísimo para la casa, llegué a la casa. Allá llegó el discípulo después, más tarde. Tocó la puerta y me dijo, ¿cómo te fue? Me dijo. Pues no sé, le digo, yo digo que bien. Sí, me dijo, ya sé, ya me contaron, me dijo. Dios te quiere usar. Nunca digas no para servir al Señor. Porque cuando Dios te usa, la gloria de Dios va a caer sobre tu vida y te va a enseñar cuál es el camino que tienes que seguir. Hermano, son años de trabajar en el reino de Dios, hace muchos años, pero jamás me he arrepentido de dejar aquella carrera, porque la carrera que Dios me trazó adelante es la mejor carrera de mi vida y del mundo. Cuando Dios te llama al servicio, cuando Dios te usa, Dios está obrando en tu vida y te está llenando de su propósito. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es importante esto, porque después de esas excusas vino el respaldo de Dios para Moisés. Moisés puso todo tipo de excusas, pero no le valieron. Delante de Dios no valen las excusas, hermano. Si eres llamado por Dios, aunque pongas todas las excusas del mundo, aunque tú te quieras salir, Dios te va a meter. Cuando no eres llamado de Dios, si te metes, Dios te va a sacar. Si no eres llamado de Dios. Pero si eres llamado de Dios, mire, hermano, aunque uno reniegue, aunque uno batalle, aunque uno haga rabietas, te va a meter el Señor, porque Dios ya te escogió para un plan en tu vida. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Voy a terminar porque el tiempo se me terminó ya. Déjeme compartir con usted rápidamente cómo el Señor no solamente lo llama, sino que le da capacidad para hacer señales. Ese es el respaldo de Dios. Éxodo capítulo 4, versos 6 y 7. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: y vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Dios le dio dos tipos de señales para cuando fuera a Faraón. Uno era que la vara se convertía en culebra, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y la otra señal era que cuando su mano se metiera en su seno, se convirtiera en lepra. Y al volverla a meter y a sacar, se volvía a convertir en una mano normal. Dos señales sobrenaturales para poder ir a enfrentar al enemigo. Hermano, cuando Dios te llama al trabajo de Dios, Dios te puede capacitar sobrenaturalmente. ¿Por qué sobrenaturalmente? Porque nuestro enemigo no es ni carne ni sangre. Nuestro enemigo es espíritu.
y es sobrenatural. Por eso nuestras batallas con Él son sobrenaturales. Y Dios puede darte capacidades. Por ejemplo, ¿no dice la Biblia que estas señales seguirán a los que creen? En mi nombre, ¿qué dice, hermano? Echarán fuera demonios. ¿Eso es normal, hermano? No, eso es sobrenatural. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Y qué dice, hermano? Y estos sanarán. Hermano, esas señales no son solamente para los hombres llamados a grandes ministerios. Esas señales son para todo creyente nacido de nuevo que puede creer en el Dios de los cielos. Porque la sobrenaturalidad no solo lo sigue a los grandes hombres del ministerio, también nos pueden seguir a nosotros, a los que creen en el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Quiere decir que antes de decirle, hermano pastor, puede venir a orar por mi hijo, ore usted primero, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Usted puede orar por sus hijos, usted puede orar por la familia. Hermanos padres o hermanos esposos, Dios puede usarnos para orar por nuestros hijos. Somos cabeza de casa, somos cabeza de familia. Aprendamos a orar, aprendamos a interceder por ellos. Aprendamos a decirle, Señor, yo no tengo nada que darle, pero en el nombre de Jesús, Señor, tú puedes sanar esta enfermedad, tú puedes sanar esta situación, tú puedes arreglar este problema. Y Dios puede hacerlo, si usted le cree a Dios. Entonces, lo sobrenatural vino porque Dios tenía un llamado para Moisés. Lo sobrenatural va a venir a tu vida porque tú eres un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Levanten la mano los que son hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, lo sobrenatural te puede seguir, porque somos hijos del Dios Altísimo. Le voy a pedir que se ponga de pie. Yo ya terminé. De Moisés, la Biblia dice que no hay otro hombre como Moisés. No hay otro profeta como Moisés con el cual Dios haya hablado cara a cara. El llamamiento de Moisés fue admirable, grande, maravilloso. Quizás usted y yo no tengamos exactamente el mismo llamado de Moisés, pero si eres hijo de Dios, ya eres llamado. Si eres escogido de Dios, ya eres llamado. ¿Qué es lo que falta para que Dios te use? ¿Qué es lo que falta para que Dios muestre qué es lo que va a hacer en tu vida? Lo único que falta es, Señor, heme aquí. Haz conmigo lo que tú quieras. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Haz conmigo lo que tú quieras. Cierre sus ojos un momento. Y así con sus ojos cerrados, se animaría esta tarde ya a decirle, Señor, aquí está mi vida. Si alguien quiere venirse adelante un momento nada más, véngase. Venga a decirle, Señor, heme aquí. El llamado inicia con un heme aquí. Hoy es una buena tarde para decirle, Señor, ¿en qué te puedo servir? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en mi vida, Señor? Hoy es una buena tarde
para abrir nuestro corazón y preguntarle a Dios: Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para mi vida? Preguntarle a Dios sobre tu plan no es pecado. Preguntarle a Dios sobre tu plan no está mal. Puedes preguntarle: ¿qué quieres hacer, Señor? O puedes decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Dios llamó a Pablo, lo tiró al piso. No conocía a Pablo a Jesús todavía, por eso preguntó: Señor, ¿quién eres? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando Saulo en ese momento supo con quién estaba hablando, sus primeras palabras fueron: ¿qué quieres que yo haga? Hoy puedes usar esas palabras. Hoy puedes usar esa pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levanta tus manos. Cerramos nuestros ojos delante del Señor. Y si tú quieres hacer esas preguntas, hazlas. Si no, solo adora a Dios. Quizá en su tiempo el Señor ponga esa pregunta en tu corazón. Cuando sea el momento, cuando sea el tiempo de Dios, quizá Dios ponga en tu vida esa pregunta. Si estás en este lugar esta tarde, no es por casualidad, es porque Dios te trajo, es porque Dios quiere hablarte, es porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Quizás no lo entiendas todavía, pero de eso se trata, de abrir el corazón y decirle: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres hacer en mí? ¿Qué quieres hacer en mi vida? Aleluya. Abre tus labios y pregúntale a Dios, o adora al Señor. Te bendecimos, Dios. Obedeceré. Sí, Señor. Sin reservas ni condiciones te serviré. Aleluya. Obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Aleluya. Obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Y yo lo haré. Levanta tus manos y adora a Dios. Obedeceré. Hoy es una buena tarde para decirle: Señor, Señor, yo quiero obedecerte. Heme aquí, Señor. Heme aquí.
Heme aquí, Dios. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Dios? Sin reservas ni condiciones te serviré y yo lo haré, obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré y yo lo haré. Yo lo haré, Señor. Sin reservas. No le pongas excusas. No le pongas límites a Dios. Tira esas excusas y deja que Dios te use. No le pongas condiciones a Dios. Aleluya, Dios. Te serviré y yo lo haré, obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré y yo lo haré, obedeceré. Sin reservas te serviré. Una última vez, digámosle. Yo lo haré, obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Reservas ni condiciones te serviré. Padre, Señor, te damos gracias esta tarde por tu presencia, por tu palabra. Señor, muestra a cada uno de tu pueblo cuál es el propósito claro, exacto de lo que tú quieres hacer en cada vida. Aunque la revelación puede ser en partes, que Él te vaya diciendo, como le dijeron a Pablo, se te irá diciendo en el camino, se te irá diciendo qué es lo que tienes que hacer. Yo oro esta tarde para que el Señor se revele a tu vida, para que el Señor revele su plan a tu vida, que el Señor desarrolle su plan para ti y tú puedas empezar a caminar en ese plan. Porque el caminar en la voluntad de Dios, eso es exactamente el evangelio que Dios quiere para nosotros, para comprender que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Que el Señor te muestre, que el Señor te revele qué es lo que quiere de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo. Señor, bendice a tu pueblo, cada vida, cada familia, y cumple tu propósito, Señor. En el nombre poderoso de Jesús.
nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso.